ahora mismo pues ya podemos hablar de forma más particular de Mimo, ¿no? Para ir describiendo el sistema eh, y las diferentes funcionalidades que podría dársele, ¿no? A este asunto de tener múltiples antenas, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ir revisando ahora un poco? Parte de la arquitectura de Mimo y el modelo del sistema. Esto sería bueno también, esta parte es un tanto interesante para que ustedes lo vayan comparando con lo que encontraron, ¿no? En sus presentaciones, sobre todo los que hicieron revisión de redes celulares y de WLAN, pues encontraron seguro Mimo y encontraron ya en las nuevas versiones, pues algunas mejoras, ¿no? Del sistema original que se presentó al inicio. Y bueno, quizás, bueno, en la parte de redes de sensores, pues a veces como se va a sistemas más básicos, no se tiene, pero para la parte de IoT, pues como se mezcla muchos tipos de tecnologías y de estándares, modelos, pues ahí ya está incluido nuevamente, ¿no? Entonces, por eso, bueno, como les digo, una idea sería que, bueno, ir revisando ahora y que vayan comparando también con lo que ustedes encontraron y en base a eso poder ir viendo también las preguntas que quizás les quedaron de cuando revisaban, ¿no? Esa información sobre esta tecnología. Entonces, hablar un poco de la arquitectura, el modelo del sistema como tal, de los receptores lineales, en este caso para un sistema MIMO o MIMO. Bueno, luego hay otras situaciones ya un poco de concepto, hablar sobre la capacidad y sobre, bueno, diferentes tipos de receptores que se pueden utilizar para el sistema MIMO como tal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea básica primero en un sistema MIMO? Eh, o bueno, el concepto básico que se requiere en este caso entender es la parte del concepto de una antena, ¿no? Puedo tener una antena en transmisión y puedo tener una antena en recepción, ¿no? La antena de recepción, pues, es el dual de la antena de transmisión. ¿Qué es la antena de transmisión? Pues es un dispositivo que convierte la energía de la señal, ¿no? La energía de la señal del circuito alimentador en una onda, ¿no? Entonces, es ese que nos hace esa transferencia, ¿no? De hacia acá tengo todo el elemento de transmisión, ¿no? Todo el transmisor que está trabajando con señales y aquí la antena pues hace esa transferencia de una señal a una onda y entonces aquí ya se propaga la onda como tal. La potencia de la onda generada pues está distribuida sobre distintas zonas, direcciones del espacio, ¿no? Hay diferentes tipos de antena, algunas directivas, otras omnidireccionales y bueno, con diferentes tipos de constitución y fabricación. En cuanto a la antena de recepción, pues es un dispositivo que hablaríamos del proceso inverso, ¿no? De convertir la energía de una onda electromagnética incidente en la antena en una señal sobre un determinado circuito. Entonces capta la onda como tal y pues ya nos arroja una señal para que sea procesada en el receptor. La señal captada que se genera en el circuito dependerá de la zona del espacio, dirección por la que llega la energía, ¿no? Entonces ahí tenemos pues diferentes tipos de antenas nuevamente, ¿no? Que pueden captar en varias direcciones, son omnidireccionales o directivas, igual que solo captan en un cierto ángulo o dirección. Entonces, ¿qué es MIMO, MIMO? Multiple input, multiple output o múltiples antenas en la parte de transmisión, múltiples antenas en la parte de recepción. ¿Cuántas antenas puedo tener? Pues en realidad no hay un límite para un sistema. No puedo hablar de T antenas en transmisión y T antenas en recepción. Tampoco es que tenga una restricción en el hecho de que deba ser la misma cantidad de antenas en transmisión que en recepción. No. O sea, por eso está acá eventual una variable. Pueden ser T antenas en transmisión y T en recepción. ¿Qué ventajas tiene un sistema MIMO? Pues puedo hablar de ganancia por diversidad espacial, que es lo que estábamos haciendo referencia hace poco, pero también se puede utilizar de otra forma, que es obteniendo ganancia por multiplexación espacial, ¿ya? Luego vamos a ver a qué se refiere esto, pero lo que sí debe quedar claro es que o bien obtengo una ganancia o bien obtengo la otra. O sea, o bien uso el sistema MIMO para obtener diversidad espacial o bien lo uso para hacer multiplexación espacial. También puedo obtener ganancia de array o ganancia de codificación y reducción de las interferencias. ¿En qué estándares se encuentra MIMO? Pues ustedes lo sabrán, ya lo han presentado.
Por ejemplo, en WLAN, a partir de 82.11 en adelante ya está presente. En redes celulares, desde tercera generación, ya tenemos algunas presentaciones de MIMO. En redes de acceso ancho inalámbrico como WiMAX, pues 802.16 ya está también en MIMO. Y bueno, en la mayoría de sistemas de comunicación actuales inalámbricos, pues está presente, ¿no? Sin lugar a dudas. Y aquí, bueno, vemos algunos tipos de clasificación en relación a varios parámetros, ¿no? El primero es en relación a la configuración de las antenas, ¿no? Entonces, aquí yo puedo hablar de un sistema SISO, que sería Single Input, Single Output, para hablar de una única antena en transmisión y una única en recepción. Bueno, esto en realidad no podríamos decir que es un sistema MIMO, pero bueno, es la simplificación como tal del sistema, ¿no? Es decir, de tener una sola antena. SIMO, que sería Single Inputs, Multiple Output, que sería el hecho de tener una antena en transmisión, ¿no? Y múltiples antenas en recepción. MISO, múltiples antenas en transmisión y una sola antena en recepción. Y MIMO como tal, ya múltiples antenas tanto en transmisión como en recepción. Como ven, bueno, en este caso les decía, los tres casos de acá, pues realmente en muchos casos, en algunas partes de la literatura, pues realmente no se los considera como sistemas MIMO propiamente dichos, porque MIMO como tal debería tener múltiples antenas tanto en transmisión como en recepción. Sin embargo, en otras partes, pues se los considera como parte de la clasificación o casos particulares de un sistema MIMO, ¿no? Otra clasificación es en relación al objetivo, ¿no? Si lo que yo deseo es diversidad espacial o si deseo multiplexación espacial. ¿Ya? ¿Qué es diversidad espacial? Diversidad en la transmisión es para buscar mejora de la confiabilidad, ¿no? Que les decía. Entonces, en ese caso, pues yo tengo mi cadena de bits y la transmito íntegra por cada uno de los canales que tengo establecidos por cada antena. Transmito la misma, ¿no? En cambio, con multiplexación espacial, ¿qué puedo lograr? Pues puedo lograr incrementar la tasa de datos. Porque en este caso tengo tres canales establecidos y transmito partes diferentes por cada canal. Entonces, en ese caso estoy logrando incrementar, por ejemplo, de 1 a 3 la cantidad de bits en el mismo tiempo que estoy transmitiendo. Entonces, estoy incrementando la tasa de bits, de datos, ¿no? Eso se refiere a multiplexación espacial. Por eso les decía que debo utilizar o bien uno o bien otro, ¿no? O bien lo utilizo para diversidad o bien para multiplexación, porque no se pueden los dos al tiempo. La diversidad, pues, mejora la confiabilidad y la multiplexación, incrementar la tasa de transmisión. Y bueno, hay algunas ideas más respecto a esto. Bueno, luego las pueden ahí revisar. Bueno, en cuanto al objetivo, entonces, también puedo separar. En cuanto a diversidad espacial, pues tengo varias formas, varios eh, receptores serían, ¿no? Receptores MIMO para diversidad espacial. Por ejemplo, tengo los que se conocen como SPI-Time Block Code, que son STBC, que son, bueno, esos dos tipos, ¿no? El STBC y el STTC, que es Space Time Trellis Codecs. Bueno, estos serían los dos tipos y de acá, bueno, existen otras derivaciones, ¿ya? En cambio, por la parte de multiplexación espacial, pues son otro tipo de receptores, generalmente considerados por la parte de BLATS, relacionados con BLATS, que son bueno, un tipo de receptor que fue presentado por los laboratorios Bell. Y hay diferentes tipos, ¿no? El horizontal, vertical, diagonal, ¿ya? Entonces, bueno, estos son tipos de lograr la multiplexación espacial y estos tipos para lograr la diversidad espacial de los receptores. Otra clasificación sería en cuanto al número de usuarios, ¿ya? Entonces yo puedo tener, y tal vez eso también quizás lo escucharon en los sistemas porque conforme han ido avanzando las nuevas generaciones pues ya hablan de múltiples usuarios. Entonces yo podría tener single user MIMO, que sería para un único usuario. Múltiples antenas están físicamente conectados a cada terminal individual. Y puedo también tener multiple user MIMO, que sería que los terminales transmiten o reciben señales de múltiples usuarios en una misma banda simultánea, ¿no? Esto, por ejemplo, podrían pensar que es la estación base, que tiene múltiples antenas,
Y en cambio acá, que es lo que se da más o menos en tecnología móvil actualmente, porque no había esa posibilidad de tener múltiples antenas bueno, por ejemplo, en GSM, por ese cálculo que les decía, ¿no? De la separación que debe haber entre las antenas, era difícil tener varias antenas en el receptor. Entonces, pero sin embargo, puedo considerar como un sistema general al pensar en que cada receptor tiene su antena y eso se considera como un multiple user MIMO, ¿no? Bueno, cada uno de estos sería, por ejemplo, un celular y se están comunicando con la estación base, ¿no? Listo. Esto sería en relación al número de usuarios. También en relación al conocimiento del canal se los puede clasificar, que serían de open loop, bueno, de abierto, que no tiene conocimiento del canal, y con feedback, ¿no? Es decir, que se tiene información del canal que se suele conocer como CSI o Channel Status Information. Es decir, que hay una retroalimentación desde el receptor hacia el transmisor dando información del canal, ¿no? Es decir, cómo está establecido el canal y eso se usa para bueno, todo el proceso de transmisión. Entonces, este de acá se llama como Closed Loop MIMO. Y la última parte que he introducido acá dentro de la clasificación es algo que está llegando ahora ya para las redes celulares, sobre todo la última generación, quinta generación y posteriores, que se conoce como MIMO masivo, ¿no? O MICE MIMO. Que es el hecho de tener en la estación base, sobre todo, un arreglo bastante grande de antenas, ¿no? Hablamos de más de 100, por lo menos, para decir MICE MIMO, que puede llegar en bloques, ¿no? Empieza bloques de 64, bueno, en bloques grandes de antenas. La idea es incrementar lo más posible la cantidad de antenas ahí disponibles en la estación base. Eso de ahí para incrementar la tasa de datos, haciendo uso de lo que es multiplexación espacial, ¿no? Entonces, bueno, esto quizás no sé si lo han escuchado, hace referencia a eso, ¿no? Al hecho de incrementar en gran cantidad la cantidad de antenas en la estación base. Bueno, eso un poco en cuanto a las clasificaciones y luego algo importante acá sería establecer un modelo, ¿no? Entonces tengo el transmisor, ¿no? Tengo el transmisor y tengo el receptor por esta parte y el canal inalámbrico, ¿no? Hacemos referencia a que tengo diferentes antenas hasta el número T en el transmisor y por cada una de ellas estoy enviando una información X. Bueno, en este caso hacemos diferencia porque no sabemos si se va a hacer multiplexación o diversidad, entonces no se sabe si se va a utilizar, se va a enviar la misma información o diferente. Y luego en el receptor, pues nuevamente tengo hasta R antenas posibles en el receptor. El canal como tal, entonces estaría establecido por un arreglo o una matriz que contiene los diferentes canales que se van produciendo, ¿no? Recuerden que antes, por ejemplo, cuando teníamos un transmisor y un receptor, pues yo decía que tenía un canal establecido que es representado por esa ecuación de H, ¿no? En este caso, ya no solo puedo, el canal de MIMO no solo puedo pensar en estos canales, ¿no? Que se establecen par a par, que serían los que yo tengo acá, ¿no? El H11, H22, el HRT. Pero también existen estas, aunque haya independencia y todo esto, bueno, también hay una afectación entre estos, entre los opuestos, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué serían los que tengo H12 hasta el H1T? Y con los demás también, ¿no? Por ejemplo, el H2, pues con el H1, con el Y1 y así, ¿no? Me generan afectaciones del canal, ¿no? Entonces, todo eso está representado en esta matriz. Todo eso está representado en la matriz de canal general para el sistema MIMO. La primera se representa los coeficientes de canal con desvanecimiento plano, ¿no? Que es lo que hablaríamos. Esos son los coeficientes. Y hace referencia, pues, a la antena transmisora y bueno, la antena receptora y la antena transmisora, ¿no? Los subíndices, ¿no? Y, bueno, eso está ahí expresado mejor. Antena de recepción, antena de transmisión. Ya. Y, bueno, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva la dimensión como tal. Entonces, en el sistema como tal se podría abarcar por esta ecuación, ¿no? Que Y en este caso, pues ya no es un... Antes
lo estábamos haciendo como un escalar, ¿no es cierto? Un solo valor. Pero en este caso ya tenemos un vector que agrupa toda la información que llega por cada una de las antenas, ¿no? Por la antena 1, 2, hasta la antena R. X, pues es el vector de transmisión. Nuevamente es un vector, en este caso de dimensión t por 1, porque tiene agrupado pues la información que fue enviada por cada una de las antenas. El ruido n, pues debería ser de tamaño similar a Y, ¿no es cierto? Para que sea compatible. Entonces debería ser de R por N, de R por 1. Y la matriz de canal es de dimensión R por T, ¿no? Luego de general. Entonces, este sería todo el modelo establecido. Bueno, acá lo que está en negrita, que se ve, pues hace relación a que es un vector o matriz, ¿no? Entonces, todos estos son vectores o matriz, ¿no? H es matriz y los demás son vectores. Y eso de ahí, pues, engloba toda la situación del canal, ¿no? Eso de ahí lo pueden comparar con lo que teníamos antes, que era en escalares, ¿no? H, X más N, ¿no? Que lo habíamos hecho para un sistema de 1 por 1. Ya. Algunos casos especiales, pues el caso especial 1 sería cuando R es igual a 1, es decir, que solo tenemos una antena en recepción. Entonces sería un sistema SIMO, ¿no? Sería un sistema SIMO. Y en ese caso, entonces, X, a ver, sí, bueno, aquí, no, aquí debería ser T, creo, ya, cuando T es igual a 1. Y entonces tenemos un sistema con una sola antena en transmisión y en ese caso se tiene diversidad, pero diversidad en el receptor, que era el caso que estábamos viendo antes, ¿no? Tener una antena en transmisión y podríamos tener múltiples antenas en receptor. Y se da diversidad, pero en receptor únicamente. Como ven, bueno, en este caso este es un escalar, ¿no? Y en el caso 2, que sería cuando R, a ver si, creo que está al revés esto, bueno, ya lo voy a revisar luego y le subo correcto. Cuando R sea igual a 1, que sería el caso de que tengo una sola antena en la parte de recepción, ¿ya? Entonces, en este caso, Y es escalar, N es escalar también, y tenemos un sistema con diversidad, pero en la transmisión, ¿no? Porque estoy transmitiendo por múltiples antenas y recibiendo por una sola. ¿Ya? Y el caso, el último caso, pues sería si tengo un sistema CISO, que ahí llegamos a un sistema escalar, que era el que estábamos revisando hasta ahora. ¿Ya? Bueno, se podría hacer todo el análisis del ruido. Bueno, luego viene un poco la parte de los receptores. Bueno, acá es un poco de análisis de ruido. El ruido, igual les decía, este ruido que ya sabíamos que era WGN, para un enlace de transmisor-receptor, pues únicamente se duplica para todos los enlaces existentes, ¿no? En este caso, en relación a la antena de recepción, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Ya? Y bueno, en base a eso yo puedo calcular la desviación estándar y la media para delimitar, ¿ya? Y lo que viene ahora un poco es en cuanto a los receptores MIMO, ¿no? Porque bueno, una cosa es que yo tenga la parte de múltiples antenas, bueno, que eso es parte física, ¿no? Yo tengo múltiples antenas en transmisión, múltiples antenas en recepción. Y ahora la cuestión es cómo proceso, ¿no? Esa información, sea que utilice diversidad o sea que utilice multiplexación para hacer la decodificación. Porque esas señales pues van a llegar a diferente tiempo, con diferente amplitud, bueno, afectadas de forma diferente, y el receptor debe poder interpretar, si es diversidad, pues compactar las señales en una y decidir en base a eso, y si es multiplexación, pues volverlas a unir y todo esto, ¿no? Entonces, ahí viene el proceso del receptor, que ya implica en la parte de incrementar la complejidad como tal del sistema de transmisión o recepción. ¿Ya? Transmisión y recepción. Bueno, el receptor como tal, la idea es conocer la información enviada por el transmisor, ¿no es cierto? Información de X. Pero esa información se encuentra afectada por el canal, ¿no? Que es H, y por el ruido también, ¿no? Similar a lo que ya habíamos dicho. Entonces, el detector debería realizar una estimación del símbolo transmitido o de la información transmitida.
Eso es lo que se requiere o la idea del receptor como tal. Hacer una estimación de qué es lo que fue enviado, ya que esa información me llegó, bueno, aquí pone para que sea vector, me llegó afectado por un canal y por ruido, ¿no? Entonces, pero a mí lo único que me interesa de todo esto es la información que tengo aquí, ¿no? X. Y entonces el receptor, el trabajo como tal de ese receptor, pues es estimar, ¿no? Que era lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? Y entonces acá el problema que se presenta es cómo hacer ese despeje, ¿no? Si yo tengo esa ecuación, ese despeje de X. Antes les decía que, bueno, si fuera todo escalar y fuera hx más n, ¿no es cierto? Pues matemáticamente yo hasta puedo pensar en un despeje que sería y menos n, ¿no es cierto? Igual a hx y luego pues dividir esto para h y obtengo x, ¿no es cierto? X entonces tendría que restarle el ruido y dividir para h. Eso significa que yo debería tener conocimiento del canal, que bueno, fue lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De cómo podía yo conocer ese canal, enviando pilotos y todo esto. Pero en este caso estamos hablando de vectores, ¿no? Y de matrices. Entonces, bueno, lo que podría hacer como ejecución, la inversa o el pasar a dividir a h sería la inversa de h, ¿no? Pero esa inversa únicamente existe si r es igual a t, y les decía que en realidad no a todos los casos r va a ser igual a t. Y además incluso para matrices cuadradas, es decir, cuando r es igual a t, la inversa podría no existir, ¿no? Porque recuerden que la inversa, bueno, tiene unas características especiales. Eh, entonces ahí viene el problema para el receptor. Existen varias formas de abordarlo. Una de ellas es el receptor que se conoce como zero forcing, que quizás es la más simple. Y lo que se hace es una generalización de la inversa para valores de R que sean mayores o iguales que T. Es decir, cuando tengo mayor o igual cantidad de antenas de recepción que de transmisión. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Eso me lleva a que yo en todo este sistema de ecuaciones pues puedo tener más ecuaciones que incógnitas. Y si recuerdan, cuando tengo más ecuaciones que incógnitas, puedo hacer una evaluación del sistema como tal. Puede que no exista una solución exacta, eh, pero la detección como tal, la idea es optimizar y minimizar la probabilidad de error media, ¿no? ¿Qué es lo que se hace generalmente? Es una solución de mínimos cuadrados. Recuerden, en este caso, pues sería, la medición, que es Y, ¿no es cierto? Es lo que llega al receptor como tal. Y a eso, pues, restarle lo desconocido, que sería H menos X, ¿no? El canal menos X, de eso, el módulo al cuadrado y sacar el mínimo de ese valor, que este mínimo se saca con la derivada. Si recuerdan, la derivada permite sacar los mínimos y máximos e igualando a cero, ¿no? Eso de ahí nos permite, bueno, todo eso se podría calcular. Bueno, ahí eso lo voy a obviar un poco para solo llegar a la parte requerida, que es el hecho de cómo se puede estimar el dígito, ¿no? Recuerden que yo lo que les decía, que el receptor lo que quiere es llegar a una estimación de lo que fue enviado. Bueno, este sombrerito que está acá hace referencia a esa estimación, y esa estimación se puede hacer en base a esto, ¿no? Esto haría alusión a lo que yo les mencionaba, ¿no? De que si yo tengo h igual en forma escalar más n, pues yo podría despejar y obtener un valor para x que sea y menos n sobre h, ¿no? Bueno, esto lo podría hacer en forma escalar, pero ya con vectores, entonces una forma, utilizando esta parte de mínimos cuadrados, pues sería esta ecuación, que como ven, bueno, tiene algo de relación con esto al tener el inverso, ¿no? Este h, pues sería como tener esta sección de aquí, ¿no? Esta de acá es una solución aproximada que minimiza el error en relación a los mínimos cuadrados. Esta sección que está ahí se conoce como pseudo inversa, ¿no? Y la idea es que esa pseudo inversa ya se puede ejecutar en más casos que, recuerden que la inversa les decía no se puede ejecutar cuando, si la matriz no es cuadrada, y incluso cuando es cuadrada ahí existen problemas para ejecutarla. Pero esta pseudo inversa ya puede ser ejecutada. Existe esta posibilidad de que la matriz sea cuadrada, pero bueno, ahí, ¿qué más? Bueno, aquí tengo esta h,
Bueno, esto ya es un poco de operaciones de matrices. Esta H hace referencia a la transposición de una matriz. Transponer una matriz es cambiarla de las columnas por filas y las filas por columnas, ¿no? Y el conjugado, pues, habla del número complejo, el conjugado del número complejo. Pero bueno, lo más importante acá sería que en el receptor como tal, la forma de estimar, pues, es esta, y como ven, está en relación a que yo conozca la matriz del canal como tal, y bueno, Y, que es la información que me llega, y hago esta operación, toda esta operación que es, bueno, es matricial, con el canal, y eso me da una estimación como tal de la información que fue enviada, ¿no? Ese es el proceso. Entonces, eso significa que yo en este caso debería tener algún conocimiento del canal también, nuevamente. Debo tener un conocimiento del canal. Eh, bueno, generalmente toda esta parte, toda esta sección que está aquí, de H, que estaba en azul, que es la misma que está acá, pues se lo conoce como un peso, y en base a eso se opera, ¿no? Bueno, hay un ejemplo un poco con números, ¿no? De cómo sería esa situación para un transmisor de dos antenas de transmisión y tres de recepción, ¿no? La matriz de canal con algunos valores, cómo sería todo el sistema, ¿no? La parte de Y, que sería lo que recibe, la matriz de canal, lo que fue enviado, y el ruido, la composición en vectores, y las tres ecuaciones con dos incógnitas que se generan, ¿no? Tres ecuaciones, Y1, Y2, Y3, y las incógnitas pues son X en este caso, que son los valores que se enviaron, ¿no? Y todo el proceso que yo debería hacer para poder receptar, ¿no? Que era hacer cálculo de esta operación con el canal, ¿no? Como en este caso sí conozco el canal, pues hago estas operaciones que están ahí. Bueno, no voy a precisar mucho en las operaciones, pero bueno, la matriz hermitiana, el inverso y el hermitiano. ¿Y para qué? Para llegar al valor estimado, ¿no? Que es lo que me interesa. Y ese de ahí, el zero forcing, pues no es la versión más básica, nuevamente, la versión más sencilla de explicar. Existen otros más precisos y más exactos, y que son los que se utilizan. Por ejemplo, uno de ellos es el MMSE. En ese caso, la matriz W es más compleja, porque en este caso es un receptor de mínimo error cuadrático medio, ¿no? Y bueno, como ven, W es mucho más complejo, está en la parte baja, en ese recuadro, todo eso es W. Se refiere en relación a la potencia de transmisión, también hace referencia a la varianza del ruido, y claro está, a la matriz de canal, ¿no? Y esa, bueno, esa es otra forma más precisa de hacer la recepción. Entonces, todo eso debería multiplicar, y al hacer Al hacer esta operación de W por Y, pues debería obtener nuevamente el estimado, sea con el receptor, con cualquiera de los receptores que están ahí, ¿no? Pero bueno, la idea básica es esa, ¿no? Que yo en recepción lo que quiero es eliminar ese ruido y esa interferencia con la que vino la señal, para hacer una estimación de la señal. ¿Cómo se hace? Generalmente debo tener esto, ¿no? Un conocimiento del canal, para en base a eso ya poder limpiar, digamos, un poco la señal que recibí, sucia, con ruido, con interferencia, y obtener una estimación que es la que realmente me sirve, ¿no? ¿Qué tan preciso es el receptor? Pues, por ejemplo, hay diferencias entre ese receptor zero forcing y el MMC, ¿no? El MMC, por ejemplo, es mucho más complejo, pero también es mucho más preciso. Entonces, ahí hay algunas situaciones en relación a eso, ¿no? Receptores que pueden ser, aumentan mucho la complejidad en recepción, entonces que van a requerir más procesamiento, va a depender también de con qué equipos estoy contando en recepción, pero que pueden ser más precisos, ¿no? Y a diferencia, pues si no tengo mucha capacidad de procesamiento en el receptor, pues disminuyo quizás en eso, pero voy a tener más cantidad de errores, ¿no? Eh, bueno, hasta ahí alguna pregunta, algo que quieran comentar.
Bueno, yo puedo hacer una apreciación, en este caso del canal MIMO como tal. Eh, bueno, como ven, también, por ejemplo, porque para la simulación y todo esto, les recomendaba, por ejemplo, MATLAB antes que un software de otro tipo, por ejemplo, programar en C o en algún otro entorno de programación que ustedes utilicen, porque en este caso, como ven, MATLAB está directamente asociado a la parte matricial, ¿no? De matrices, ¿no? Está hasta en su propio nombre. Y como ven, toda esta parte de sistemas de comunicación, ya cuando ponemos, aún más cuando ponemos MIMO, pues está todo en forma de álgebra lineal, ¿no? De matrices, de vectores. Entonces, de ahí viene el hecho de que como el entorno directo, pues es MATLAB en ese sentido, ¿no? Para hacer simulación y representación de muchos de estos sistemas, ¿no? Bueno, otra alusión, que esto voy a hacer referencia muy rápidamente y no haciendo tanto a la matemática, pero la idea es que, bueno, una matriz como tal, esa matriz de canal que yo tengo H, se puede, cualquier matriz se puede descomponer en otras tres diferentes, y eso mismo, bueno, yo podría hacer con algunas características de ortogonalidad, ¿no? Pero bueno, solo quería explicar muy brevemente esta parte, ¿no? Que es la idea de que, bueno, yo tengo un sistema MIMO, ¿no es cierto? Y les decía que ese sistema MIMO, si yo lo tengo graficado acá, el transmisor y el receptor, con múltiples antenas. Tengo un canal, ¿no es cierto? Que se da en este sentido, ¿no? Que está el H1, el H22 y así, ¿no? Con varias componentes de la relación entre los canales, ¿no? Entonces, yo podría querer saber cuál es la capacidad, ¿no? O bueno, les decía antes, ¿no? Pensar de que conforme voy, si yo quiero duplicar, por ejemplo, la capacidad de un sistema, únicamente agrego otro par de antenas más y ya está, ¿no? Y sigo agregando y sigo agregando. Bueno, ¿qué tan cierto es eso? Pues eso se puede verificar y se puede hacer un cálculo del cálculo de la capacidad como tal y cómo incrementa cuando paso de un sistema CISO, por ejemplo, con una sola antena de transmisión y recepción, a un sistema MIMO, ¿no? ¿Cuánto puede incrementar la capacidad? Y vamos a ver que, bueno, similar a lo que vimos anteriormente, no es que hay una relación lineal, ¿no? De decir que si yo quiero duplicar la capacidad, pues únicamente aumento dos antenas más, una en transmisión, una en recepción y así sucesivamente, ¿no? Eso de ahí se puede calcular matemáticamente, pues hacer todos los cálculos para hallar la capacidad del sistema MIMO y eso, bueno, ingresa o, bueno, tiene que pasar por esta descomposición de la matriz de canal en otras matrices y en base a eso se puede hacer el cálculo y llegar a una idea donde se tiene ya separado cada uno de los canales, pensando en una ganancia como tal que se genera y el ruido separado para cada uno y separando todos los canales, ¿no? En relación a la cantidad de antenas de transmisión que se tiene. Y en base a eso, pues ya se puede hacer un cálculo de la capacidad y comparar, ¿no? Por ejemplo, en la parte azul está la máxima tasa de capacidad que está en relación a la capacidad de Shannon para un sistema básico, ¿no? De CISO, un sistema de una única antena y una única antena transmisora y única antena receptora, que en ese caso estaba por logaritmo base 2 de 1 más relación señal-ruido. Y en cambio la capacidad para un sistema MIMO pues está relacionada también ya con esta paralelización del sistema. Tenemos la potencia yésima, es decir, para cada uno de los canales, la desviación estándar de la señal y del ruido, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede analizar esa ecuación que se ve ahí un poco densa? Pues la capacidad asintótica del sistema MIMO incrementa linealmente respecto al número de antenas. eh, y bueno, esencialmente el sistema MIMO como tal resulta en un incremento de la capacidad que es proporcional al mínimo valor entre la cantidad de antenas en recepción y la cantidad de antenas en transmisión, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la relación. Hay un incremento de la capacidad que es proporcional al mínimo valor de la antena, de la cantidad de antenas que tengo en transmisión y recepción. Entonces, si tengo de 1 por 2, pues está relacionado con la antena 1, entonces
aún no he incrementado mucho la capacidad, ¿no? Esto de acá pues es una parte clave para los sistemas inalámbricos de tercera y cuarta generación, por el hecho de, bueno, porque ahí se requiere, o la idea es transmitir a altas tasas de datos, ¿no? Eh, entonces, debo también generar un cierto incremento en ambos lados, no tanto en transmisión como en recepción, para mejorar en cuanto a la parte de incrementar la capacidad como tal. Y bueno, esta ya es una relación del incremento, ¿no? Se tiene la relación señal-ruido en relación a la capacidad y las gráficas son para comparar diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, el 1.1 que está hacia abajo, pues es de un sistema CISO, ¿no? Con una antena en transmisión y una en recepción. Luego viene el 1.2, por ejemplo, que está aquí, que es una antena en transmisión y en recepción dos antenas, ¿no? Y bueno, el que está presentado acá mejor, que es el de cuatro antenas, ¿no? Cuatro antenas en transmisión, cuatro en recepción, que va mejorando la capacidad como tal, ¿no? Bueno, todo esto habla en cómo se puede optimizar en relación, empleando un sistema MIMO, la capacidad como tal del sistema, ¿no? Que como ven, pues no es una relación simple, entonces pues hay que hacer algunos cálculos adicionales para eso. Bueno, aquí ya para ir cerrando esta parte de MIMO como tal, esta revisión general de diferentes puntos importantes, pues está hablar de este código de la MOUTI, y hay un planteamiento aquí que hay, bueno, yo podría tener este sistema, ¿no? Que sería un sistema MISO, ¿no? Es decir, con múltiples antenas en transmisión y una única antena en recepción. Eh, la matriz de canal en este caso, pues tendría, bueno, dos elementos, ¿no? Por los canales que se establecen en este sentido. Y el modelo como tal general, pues sería este, ¿no? Y sería igual, un único valor que estoy recibiendo, la matriz de canal y los símbolos transmitidos. Ahora, la pregunta es si es posible recibir los datos con un solo receptor y si se puede conseguir esa diversidad en la transmisión, ¿no? Es decir, o sea, yo envío, bueno, claro, estoy enviando réplicas por acá y por acá, pero solo tengo un único receptor acá. O sea, realmente es funcional ese sistema. Bueno, pueden pensar, por ejemplo, que esta es la estación base y este es su celular, ¿no? Con una sola antena. Entonces, es posible hacer ese tipo de comunicación. O sea, es posible que el receptor con una sola antena interprete la información que está viniendo de dos antenas. Em, Tal vez dividiendo el tiempo, pero ya. igual sería desperdicio. Ya dividiendo en tiempo, ¿no? Pero hay desperdicio. Eh, ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Bueno, una opción o algunas posibilidades podemos ir analizando. Eh, un esquema posible, por ejemplo, sería el que se presenta aquí, ¿no? Si yo considero el símbolo X y lo hago con una cierta precodificación, y además requiero tener conocimiento del canal, ¿ya? Es decir, que tiene que haber este enlace de flipback, es decir, el receptor, bueno, había primero la opción, ¿no es cierto?, de que para que el receptor conozca el canal, yo enviaba unos pilotos, ¿no? Y con esos pilotos el receptor podía hacer una interpretación e interpretar cómo se está comportando este canal. Pero es posible también a través de otro medio hacer la retroalimentación, otro enlace, digamos, hacia el transmisor nuevamente enviando información del canal. Si yo hiciera eso, pudiera ya enviar la información afectada por el canal para que me llegue ya una interpretación que sea posible y viable, ¿no? Eh, a ver, voy aquí. Bueno, esto aquí se conoce como
precodificar y se envía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de yo enviar x1, que sería la información únicamente el valor de x que voy a enviar, o sea, por ejemplo, los bits que pienso enviar, por ejemplo, 1, 0, 1, y como voy a usar diversidad, pues voy a enviar los mismos a través de la antena 1 y de la antena 2. Pero entonces en vez de enviar solo X, lo que yo hago ya es precodificar y aprovechar la información de canal que tengo y enviar, ¿no? Entonces, H1 sobre el módulo y H2 sobre el módulo. Entonces, esto se envía a través de la antena 2 y lo de arriba se envía a través de la antena 1. Y entonces compactado, pues esto sería lo que se está enviando y lo que está una vez que pasa a través del canal, que va a pasar, una vez que pasa a través del canal, pues esto que envié, ¿no es cierto? Por ejemplo, la idea es que luego se va a ver afectado por H, ¿no es cierto? Nuevamente. Bueno, pensémoslo, lo voy a poner acá como en, si fuera para un sistema CISO, para que sea un poco, solo para entender un poco la idea, ¿no? Yo tengo este sistema, por ejemplo, un sistema CISO, ¿no? De una antena y un transmisor y un receptor. Si yo conociera el canal en el transmisor y digamos, yo envío, en vez de enviar X, envío X sobre H, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que pasa a través del canal, esto se va a multiplicar por H y esto se le va a sumar el ruido y eso es lo que va a llegar, ¿no es cierto? Ahora sí simplificamos, como ven, y bueno, y en este caso no consideremos la afectación del ruido. Si ven, entonces me dará directamente y igual a x sin hacer ningún tipo de procesamiento, ¿no? Únicamente pasando a través del canal. Entonces, más o menos eso es la idea que se logra aquí, eh, pero ya para dos, ¿no? Para dos antenas, ¿ya? Pero bueno, esto de acá, como ven, esto que se conoce como transmisión beamforming, únicamente es posible cuando yo tengo conocimiento del canal pero en el transmisor, ya no solo en el receptor, sino también en el transmisor. Y por lo tanto, obtener esa diversidad en transmisión es mucho más desafiante que obtener una diversidad en recepción. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo que hacer esa retroalimentación. Esa retroalimentación nuevamente entra en un canal que puede tener desvanecimiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, una forma efectiva de hacer esa transmisión es con una codificación que se conoce como Space-Time Codec o código de la MUTI, ¿ya? Fue implementado por esto, ¿no? Y que es la forma de tener diversidad en la transmisión, ¿no? Porque esto de acá, el hecho de tener dos antenas en transmisión, pues nos habla de poder usar diversidad en transmisión, ¿no? Antes habíamos hablado del hecho de diversidad en recepción, debería combinar la información y ya la tengo, ¿no? Pero en este caso, diversidad en transmisión. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se hace como un tipo de un codificador, ¿no? Y se envía, se separa en tiempos, ¿no? Algo que nos mencionó quizás ahí José Luis. En el primer tiempo yo envío los datos exactos, ¿no? X1 y X2 que pensaba enviar, ¿no? Y en el segundo tiempo envío codificados. En la primera antena, como ven, se envía el negativo de X2, o sea, del dato que se envió en la antena 2, y conjugado, ¿no? Porque si es información compleja, pues se conjuga, bueno. El conjugado, recuerden, de A más BI, pues es A menos BI. ¿Ya? Eso. Y en cambio, en el tiempo 2, en la antena 2, se envía el conjugado de X1. ¿Ya? ¿Eso por qué funciona? Pues bueno, matemáticamente es... en la primera transmisión, como ven, lo que sucede es Disculpe, esto. Sí. son matrices conjugadas, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso es el conjugado X1 es un escalar nada más. Sí, el Entonces, conjugado de la matriz. conjugado sí, Eh, del valor. Es un valor complejo y haces el conjugado. Si fuera un valor real, pues no se va a ver afectado, ¿no? A la final. Que también puede suceder, ¿no? Si fuera, por ejemplo, este es 1 y este es 0, pues estos ya son reales, entonces aquí solo sería menos 1 y aquí, bueno, aquí sería 0 y aquí 1 a la final, ¿ya? Ajá, bueno. Entonces, en el primer tiempo,
En Y1 pues me llega el canal, ¿no? H1, H2, X1, X2, que fue lo que envié, y un ruido 1, ¿no? En el segundo tiempo, en cambio, me llega ¿no? Menos X2 conjugado y X1 conjugado. Esto se puede, hay una pequeña operación acá para ir modificando. El conjugado, por ejemplo, yo lo puedo distribuir en la matriz de H, de esta forma, ¿no? Si bien está, en este caso lo que hemos alterado, en vez de que esté en X, se ha puesto en H. Y igual el símbolo menos yo lo puedo sacar. Y aquí está afectado el orden para cambiar este orden también de X1 por X2. Recuerden que esto se multiplica, la matriz de acá por acá. La multiplicación en matrices pues se hace de fila por columna, ¿no es cierto? De elemento a elemento. Y entonces al final lo que yo tengo es lo siguiente, ¿no? Y2 recibo H2 conjugado menos H1 conjugado, que serían los multiplexación, ¿ya? Y como ven, si ven esta matriz que yo tengo acá, al unir lo que recibí en el tiempo 1 y en el tiempo 2, hace parecer o se parece a un sistema MIMO 2x2, ¿ya? Pero recuerden que yo estaba utilizando un sistema de 2x1, de dos antenas en transmisión y una antena en recepción. Sí, ya. De dos antenas en transmisión y una antena en recepción. Pero como utilicé dos tiempos diferentes para enviar la información, pues se me asemeja a un sistema MIMO de 2x2. La idea de estos códigos o de dónde resulta esa codificación, pues bueno, esos códigos deben ser ortogonales de tal forma que las columnas como tal, multiplicadas entre sí, pues den 0. Y entonces estos de aquí, esos códigos como son ortogonales, pueden ser utilizados como receptores beamforming para detectar. Bueno, hay todo un proceso ahí para detectar, pero la cuestión es que bajo ese sistema, enviando en dos tiempos diferentes, yo puedo decodificar y puedo lograr establecer, recibir la señal de la diversidad de transmisión sin necesidad de tener conocimiento del canal en el transmisor, que ese era el gran problema que tenía, ¿no? Entonces, por eso se llama SPADE-Time Block Codec, porque pasé de un sistema que era 2x1 a un sistema 2x2, entonces se da un ensanchamiento en espacio como tal y en tiempo, ¿no? Entonces, utilizo dos tiempos para enviar la información y a través de dos antenas, ¿no? Entonces, a la final, estos tipos de códigos, por ejemplo, ese 2x1, transmite dos símbolos que son X1 y X2 en dos instantes de tiempo diferentes, ¿no? A la final, entonces, claro, estoy reduciendo la transmisión efectiva como tal, porque podría decir que a la final envío un símbolo por instante de tiempo, ¿no? Porque de acuerdo a cómo estoy enviando dos símbolos en dos instantes, pues bueno, sería como la tasa de código full rate sería de 1, ¿no? Pero estoy aprovechando esto, ¿no? De la diversidad espacial en transmisión para disminuir la parte de desvanecimiento como tal. Y bueno, este BBLAST que recuerden era de la parte de multiplexación. En cambio, la idea acá, como les decía, por ejemplo, bueno, este es el Vertical BBLAST. La idea acá es que si yo tengo una cadena, una serie de bits, por ejemplo, y dividirla y enviar una parte por cada uno de los canales que tengo, ¿no? De acuerdo a las antenas, ¿no? Y luego en el receptor, pues debo hacer la detección de cada uno, volver a armar la secuencia y tener la información, ¿no? En este caso es para transmitir más información en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, la señal divide y transmite tres ramas independientes sin codificación. Se recibe y se decodifica independientemente, bueno, de acuerdo a la técnica aplicada. En ese sentido es para lograr transmitir más información en el mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, les decía que a la final, si yo considero un solo canal de comunicación con un transmisor y un receptor, pues esos canales tienen una cierta capacidad, que esa capacidad se ve limitada por, está en la fórmula de Shannon como tal, ¿no? Y ya se conocía, ¿no? Luego se trabajó en mejorar esa capacidad con algunos códigos que permitían ser más eficientes, pero
hasta que se llegó a un límite como tal, ¿no? Y de ahí vino esta parte de MIMO, ¿no? Que me permitía, pues ya mejorar la capacidad del sistema, ya con un sistema MIMO, en relación a esa fórmula que veíamos anteriormente, que decía que depende de el mínimo entre la cantidad de antenas de transmisión y recepción que tengo. Pero la idea es que mejoro la capacidad, ¿no? Entonces, de ahí viene también por qué los sistemas actuales tienen, ¿no? MIMO también, por el hecho de que requieren tasas de transmisión mayores, ¿no? O transmitir más información en el mismo tiempo. ¿Cómo se puede lograr? Pues se puede lograr también con MIMO, ¿no? Incrementando, haciendo multiplexación con MIMO. Hay varias técnicas, les decía, por ejemplo, VBLAST es una de ellas. Hay otras diferentes para hacerlo también. La idea acá, pues, es, les decía, dividir el flujo de datos, repartirlo entre las diferentes antenas transmisoras. Cada uno de esos flujos de datos se codifica en los símbolos de la constelación, es decir, la parte de modulación que habíamos hecho referencia, y se transmiten simultáneamente en forma de ráfagas, respetando, bueno, esa separación mínima que debe haber entre las antenas. Y luego la serie de antenas receptoras, pues, opera independientemente y en la misma banda de frecuencias. Cada una recibe la señal de todos los transmisores, aunque modificadas de forma diferente por el efecto del desvanecimiento y el multitrayecto, ¿no? Y luego pasa al proceso de detección, que se divide en dos pasos, ¿no? El hecho de estimación del símbolo recibido y la supresión del resto, y luego la cancelación del símbolo decodificado en la señal recibida, ¿no? Entonces, eh, ese es todo el proceso. Bueno, no, bueno, ahí está un poco el resumen, no voy a hacer referencia quizás a la matemática que está por detrás, pero por lo menos para que tengan la idea de la parte de multiplexación. Y otra última aplicación de beamforming, en cuanto a que la pudieron ver en comunicaciones móviles bueno, hacia la quinta generación, y quizás en la cuarta hay algunas implementaciones pequeñas, y sobre todo para quinta generación, algo que se conoce como beamforming, ¿no? Que es una técnica usada para crear un cierto patrón de radiación con directividad requerido, dando un desempeño sobre condiciones establecidas, ¿no? Bueno, en este caso, recuerden que una antena puede ser direccional o puede ser omnidireccional, ¿ya? Entonces, si yo tengo un arreglo de múltiples antenas, ¿no? Una antena direccional, primero, generalmente tiene mejores prestaciones en ganancia que una antena omnidireccional, ¿no? Si yo entonces logro obtener esto, ¿no? Un arreglo de antenas direccionales en todas las direcciones, cubriendo todas las direcciones, pues generalmente voy a tener mejores prestaciones o mejor ganancia hacia un sector específico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Pues ir switchando, ¿no? De acuerdo al usuario, a la posición del usuario, pues switcheo la antena direccional que está dirigida hacia ese espacio, ¿no? Entonces, se debe determinar la dirección de arribo de la señal, o sea, dónde está ubicado el usuario, y entonces se cambia hacia el haz más apropiado para esa transmisión. Eso de ahí mejora también sustancialmente la comunicación que se puede efectuar, ¿no? Por un lado, también no se interfiere o hay menos interferencia para otros usuarios, ¿no? Porque en este caso, como ven, un usuario, por ejemplo, que está en esta otra posición, en cambio va a usar este haz y ya no va a haber mucha interferencia entre estos dos usuarios, va a disminuir también la interferencia. Eh, Hay también la parte del Adaptive Beamforming, que en este caso es direccionar el haz en la dirección exacta necesaria y también mover el haz en tiempo real, ¿no? Que sería el hecho de que, bueno, hay un usuario que está en movimiento, entonces también se debe ir moviendo el haz de forma adecuada y también, sí, bueno, eso, el hecho de irse adaptando al movimiento como tal del usuario, la configuración del haz, ¿no? Eso de ahí se conoce como beamforming y también está presente dentro de la quinta generación de comunicaciones móviles, el hecho de poder establecer este juego, ¿no? Por eso también el hecho de tener un arreglo bastante grande en la parte de la estación base para poder ejercer y trabajar sobre estas situaciones, ¿no? Actualmente, por ejemplo, las que tenemos acá en la ciudad, pues son arreglos de 3 antenas que tienen para las comunicaciones móviles, ¿no? Que son de 120 grados, ¿no? Y cada una cubre 120 grados y listo, ¿no? Y bueno, eso hace que la comunicación, pues múltiples usuarios que están conectados a la misma antena, pues puedan interferirse entre sí sin, con bastante facilidad, ¿no?
Pero en cambio estos arreglos también de beamforming también son una forma de optimizar en ese sentido, ¿no? Bueno, eso en relación al hecho de tener múltiples antenas y poder utilizarlas.